Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en esta semana que comienza martes, ya que ayer fue feriado, y hoy compartimos la mesa con Juan Carlos Díaz Granados. Y tenemos como invitado a Jorge Morales, quien es gerente general tanto del Hotel Holiday Inn de Guayaquil como del Hotel Índigo de Galápagos, y hablaremos con él sobre un tema tan importante como es la hotelería y el turismo, que tanto necesita potenciarse, hacerse crecer y que multiplicarse en el Ecuador para generar más puestos de trabajo. Juan Carlos. Así es, director Giovanni Ginata, siempre es un gusto compartir esta mesa contigo. Un saludo también a todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales y también a través de la frecuencia modulada de RTP Ecuador. Y por eso siempre, como bien decías, es importante conversar sobre las cosas positivas del Ecuador. Es decir, yo en algún momento dialogaba en relación con mi equipo sobre lo importante que es la experiencia, es decir, que las personas que nos visiten vivan una experiencia, y si hacemos un evento, que también la experiencia sea de altísimo nivel y positiva, y que eso genera fidelidad y retención, y es muy importante. Y por eso la visita de Jorge significa mucho, porque tiene que ver con esa experiencia que ofrecen los hoteles. Jorge es el gerente general, como bien decía Giovanni, del Hotel Holiday Inn del aeropuerto y del Hotel Índigo Galápagos en San Cristóbal. Y han ganado unos premios justamente por la excelencia de su servicio, y que eso significa una buena experiencia. Ya post premio es súper interesante conversar desde dónde comenzaron, es decir, cómo se llega a esa excelencia. Muchísimas gracias, Juan Carlos, Giovanni, por la invitación, y un saludo a todos sus oyentes. A ver, es una buena pregunta. Yo tengo en la administración del hotel de Guayaquil, voy a cumplir 3 años, y llegué a un hotel que hacía bien las cosas, con un buen recurso humano, pero le faltaba un poquito de esa mística y algo que digamos, sí se enseña, pero que se enseña transmitiendo. Y es la famosa, aunque suene trillado, decir, dar el ejemplo, ¿no? Y tú arrancaste diciendo que es bueno tener personas que te transmitan la experiencia, ¿no? Y yo pues no sé, mucha gente me dice que como un poco de años, pero no soy tan joven como creo que aparento, y sí tengo pues ya en este negocio del turismo en general casi 25 años. Entonces llegué a un hotel, digamos que físicamente los hoteles a nivel mundial siempre se hablaba de location, ¿no? Y este Hotel Holiday Inn de Guayaquil fue el primer hotel de la cadena a nivel Latinoamérica que estuvo cerca de un aeropuerto. Hoy en día ya tienes otros Holiday Inn en Santiago, en Lima, pero este fue el primero. Y en Quito, que es, digamos, yo no te puedo decir que somos un grupo, pero digamos que es del mismo grupo accionario, se repiten, ¿no? Okay. Entonces lo conozco bastante bien. Entonces, y es de la misma cadena. Y entonces arrancamos por descubrir pues las bondades que tenía el hotel, explotarlas, y sobre todo ese mismo recurso humano. Yo siempre lanzo un mensaje de entrada en muy buena onda, pues yo no soy de esos jefes o gerentes cuando me toca ser jefe y gerente, digo, porque arranqué desde abajo en esto, de decir que hay que dar el ejemplo, pero también es no cargues mochila ajena. Entonces, si tienes un equipo en servicio, hablemos de restaurantes, o hablemos en eventos y banquetes, o hablemos en front desk o en gama de llaves, siempre le digo al equipo, no aúpen al que nos está haciendo ir hacia atrás. Suena duro, pero lo terminan comprendiendo, porque terminas poniéndoles KPIs muy independientes de lo que ya tienen los hoteles a ese mismo equipo, y los empiezas a hacer partícipes de estos digamos, competencias sanas entre ellos, ¿no? Donde los empiezas a calificar de algún modo por su trabajo. Te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? En una habitación están los estándares como cadena y como hotel que tienes, y hay estándares que tú, como, digamos, el que ya sabe un poco de este trabajo, lo fija. Entonces, digamos que polvo arriba de cierto mesón, polvo en la lamparita, algo en el baño, son tonteras. Entonces, hay un equipo especial de calidad que está atrás, que me hace unas auditorías propias muy aparte que son el mismo parte del equipo y el mismo parte de ama de llaves. Son auditorías internas. Entonces empiezas
a descubrir falencias, ¿no? Entonces, Jorge es muy bueno, nunca le descubrí polvo debajo de la cama. Te estoy haciendo ejemplos muy básicos, ¿no? El de acá siempre me deja polvo en la lámpara. Entonces, les empiezas a descubrir esto y en la vida todos son números y estadísticas, ¿no? Y suena un poco trillado el tema, pero terminas dando en el clavo y esas cositas de ese detalle son las que terminan dándote los resultados en el mediano y largo plazo, que es lo que nos terminó funcionando a nosotros. Y esa cultura de excelencia, ¿qué tan difícil o fácil es inculcar en el entorno? Porque me da la impresión, tal vez estoy equivocado, que nuestro entorno como país no necesariamente tiende hacia eso. Hay que hacer una dura tarea. Sí, y ahí es donde viene la supervisión, pero ¿dónde está, digamos, o dónde debería estar el secreto en el largo plazo para que no suceda, hablando no solamente de un negocio, de un hotel o de lo que fuera, sino trasladarlo en general? Está en trasladarlo y transmitirlo, para que esa persona a la cual tú le trasladaste ese conocimiento se le quede y se dé cuenta que eso funciona y que no vale la pena tener, pues a pesar de que no quiero entrar en temas polémicos, pero el tema de leyes laborales en este país es bastante complicado en el sentido de que algún rato alguien que no hizo bien su trabajo, cómo funcionan los vistos buenos, que no me quiero meter en ese lío, pero es un poco ir entrenando a la gente, ¿no? Entonces cuando ya te das cuenta que tienes una persona que, por decirlo en forma fácil o rápida, no tiene puesta la camiseta o no va al mismo ritmo que van todos, porque esto no se habla de ir al mismo ritmo porque eres mayor de edad o porque tienes alguna discapacidad, que tenemos gente que también que tiene sus carnets y sus cuestiones, pero eso no impide que hagan bien su trabajo cuando lo encuentras y cuando los entrenas bien, y sobre todo cuando ven los resultados. La hotelería en Ecuador, como los restaurantes, tienen, acuérdense que tienen aquí nos cobran el famoso 10% cuando uno va a algún lado, y el 10% es el fiel reflejo de la facturación que tiene un hotel. Y eso se traslada tal cual, ese 10% repartido para todos los colaboradores del hotel. Entonces, cuando ven que ese 10% se empieza a incrementar y que estoy ocupando el 10% probablemente a uno de que tal vez no se lo merece, la gente empieza a decir, oye, vamos a trabajar todos juntos para acá. Y ahí hay un ejemplo bien rápido, te lo pongo hace años y me estoy metiendo tal vez en una cadena, no voy a decir nombres, pero cuando yo trabajé en una cadena ecuatoriana hace muchos años, tal vez la más grande del país, es fácil llegar a la conclusión, se abría un hotel en Manta. Y ese hotel, digamos que tenía previsto que esa inversión se recuperara en 5 o 10 años. Coincidió que llegó la famosa apertura de la base aérea de Manta, y resulta que todas estas personas llegaron y se hospedaron en el hotel a vivir casi 3 años seguidos, previo, post, hasta que ya se hicieron sus casas o se fueron. Para hacer la historia corta de nuevo, ese hotel se terminó pagando en tiempo récord y arrancó, digamos, con 60 empleados. Te estoy poniendo un número al azar, por decirlo, porque no lo recuerdo. Yo no estuve en la administración, pero trabajaba en la cadena. Y esta gente, tú le decías algún momento, oye, el hotel está al 90, al 100% de ocupación. Necesito meter una persona en restaurante. No se le ocurre meter una persona en restaurante. Necesito una persona no se le ocurre que aquí estamos, yo doblo turno, yo estoy aquí, pero no me meta. ¿Por qué? Porque el 10% claro, se diluye entre más personas. Y tenían un 10% que fue récord en ese momento a nivel Ecuador, ¿no? Y es súper interesante lo que estamos conversando porque es al final un tema turístico que es de servicios, que un ecosistema como el ecuatoriano, que tiene sus desafíos y sus oportunidades. Y yo quería conversar contigo también sobre el liderazgo, lo que implica liderar en estas condiciones y competir frente a los mejores del mundo. Sí, justo había un titular que me hicieron una entrevista en un medio hace poco. Yo decía que Ecuador está en hotelería a nivel mundial. Hoy en día yo soy el reflejo, y no por yo echarme flores, sino por poner un ejemplo. Gané este premio que tú arrancaste a título personal, porque hay otros premios a nivel del hotel, donde me escogieron como mejor gerente general de una categoría donde están varias marcas de mi cadena, que es Intercontinental Hotels Group, que son las Essentials y Suites. Digamos, ahí hay varias marcas, entre Holiday Inn, Holiday Inn Express, Garner y otras que seguramente las vas a conocer, son algunas. Y fui reconocido, no tenía idea, en una convención que voy todos los años, no tenía idea que estaba nominado. Pero ahí habían 1.500 personas entre propietarios de hoteles, porque también se invitan a propietarios, gerentes, directores de ventas regionales. Y allá tienes gente que son propietarios de cadenas, sobre todo México, que es enorme, de 10, 15, 30 hoteles, o Panamá. Entonces, que resulte, digamos, un ecuatoriano que administro 2 hoteles cuando hay monstruos que están administrando más. Y puedo hablarte también de una colega de otra cadena que hace poco también ganó un premio similar dentro de su cadena, en el mismo año.
te dice que ejecutivos de buen nivel, Ecuador los tiene. Y te dice que, porque los hoteles ganaron también premios, el mío quedó, el que represento yo dentro de su marca y categoría, quedó como el mejor, y el de mi colega igual, y eso te lleva a decir, porque los estándares son los mismos, ¿no? Y nosotros recibimos a los mismos clientes o viajeros o turistas o gente de negocios que viene acá o Panamá o México o Europa o cualquier parte del mundo. Y estas calificaciones de las cuales se miden cómo los hoteles rinden, son exactamente los mismos estándares en cualquier parte del mundo. No se miden por el GSI, que es el Guest Satisfaction Index, que se mide para muchas cosas, pero en hotelería está diseñado en esto que tú, todos los que vienen, por ejemplo, por las otras, que son online travel agencies como Expedia, Booking, etcétera, y también las encuestas que llenas en TripAdvisor o en Google, son las mismas preguntas para todos los hoteles. Entonces tú lo que haces es que te pones en un mismo set competitivo, o sea, te comparas con al menos, incluyéndote 5 hoteles, digamos que cercanos, de la misma categoría, donde están, y ahí es donde te comparas de tú a tú. Y hay otra mucho más grande que es ya lo que se mide como en un overall experience que se llama, que lo define, la hotelería lo define como algo que se llama guest love, el amor que te da un huésped, que los estándares son también, de nuevo, son los mismos, del mismo Intercontinental o Holiday Inn o cualquier otra marca en Europa, Estados Unidos, tal, que te califican y te ponen en un lugar. Y Ecuador tiene excelentes calificaciones con sus hoteles a nivel mundial. Ahora que mencionas esto de las encuestas y del caso de operadoras como Expedia, Booking, tú como gerente, ¿qué tanto lees lo que la gente comenta allí? O sea, yo soy usuario frecuente de Expedia y yo sí me tomo la molestia, después de haber estado en un hotel, llenar lo bueno y lo malo. ¿Qué tanto te llega eso y qué tanto lo usas? A ver, digamos que llegaste a un punto súper importante, porque a nivel mundial hoy en día, digamos que estos canales que tú dices son muy buenos y mueven porque han generado fidelización por ciertos beneficios que el usuario lo siente, ¿no? Como en todas las cosas vas ganando un cierto estatus. Los mismos estatus los puedes ganar dentro de cada cadena de hotel si te haces fiel a una cadena o a una línea, ¿no? Muchos amigos me decían, yo me voy siempre a una cadena tipo gringo porque si me voy a China no conozco la comida y prefiero desayunar lo que conozco, ¿no? Entonces, en ese sentido, volviendo a tu pregunta, digamos que un poco los hoteles buscamos no depender tanto de estas online travel tipo Expedia o Booking porque hay una comisión de por medio. Y cuando lo haces directo por tus canales, de tu misma cadena o de tu mismo hotel, o si fueras un hotel independiente, te las terminas ahorrando, pero sin duda es una ventana grande en la que está. Ahora, esos comentarios, y te lo voy a atar a una probable pregunta que se vendría luego, o me estoy adelantando, mucha gente te dice, bueno, ¿y la inteligencia artificial dónde viene? Hoy en día ya los hoteles dentro de sus mecanismos y sus customer, todo este análisis de lo que te dicen los clientes, por decirlo de algún modo, o los módulos de CRM o lo que fuera, lo que hacen es que ya te ordenan todo esto. Antes tú tenías una persona que se leía todos estos comentarios. Hoy en día ya tienes la facilidad de meterlos en una IA, sea que tu cadena lo tiene o sea que tú lo intentes. Yo lo tengo doble vía, lo tengo porque la cadena lo tiene y porque tengo este departamento de una persona de calidad adentro que le pido que me analice todo esto y me dé una estadística de esto. Pero como todas las cosas, hay cosas que ya vienen hechas y el secreto está en cómo tú las interpretas y cómo las vas manejando a tu forma de pensar, ¿no? Entonces, de ahí vas corrigiendo, porque hay cosas que definitivamente, digamos, una persona, la ley, digamos, la norma de un turista, que si tú vas a un hotel y te dicen, estas son las políticas de cancelación, y resulta que te cancelaron tu vuelo y tenías que llegar a Guayaquil la noche que era, pero yo estaba al 100% ocupación. Y me pides que te perdone esa noche y tal vez ya no vienes más, o así vinieras en el futuro, ahí viene la decisión, si vino por una online travel agency, un Expedia o no, ya no está en mis manos, está en Expedia, pero el cliente que facturó por Expedia piensa que el malo es el hotel y no le reclama Expedia, el que no le dio. Entonces vienen muchas cosas, pero ahí es donde te juega. Entonces me pueden terminar castigando por un mal comentario, porque la gente no solo castiga, ¿qué tal estuvo el desayuno? El momento que tuviste una mala experiencia o te sentiste que me cobraron, no me quisieron ayudar, le metes una mala calificación a todo. Entonces tienes que saber discernir bien y separar esos comentarios, porque son los que definitivamente también te ayudan a mejorar. Esta herramienta como el control de calidad que tú mencionabas y que le metías además inteligencia artificial para poder conocer mejor la información u organizarla mejor. Primero, ¿es de la cadena o es solamente
hechas en Ecuador. Y la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué dicen los huéspedes en relación a la experiencia? A ver, como te digo, ciertas cadenas de hoteles las tienen ya incluidas dentro de su, para hablarlo en términos fáciles, dentro de su sistema operativo, ¿ya? Como un ERP o como le quieras llamar. El tema es que ciertas cosas, mientras no lo parametrices a tu gusto, porque una cosa es un hotel para ciertas cosas, no es que me estoy contradiciendo lo que dije antes, pero una cosa es un hotel de playa, un hotel de negocios, un hotel de convenciones, un hotel, un resort, un hotel para niños, diferentes cosas, cómo hacerlo y cómo analizarlo. Pero a fin de cuentas, existe, te da un pantallazo mucho más rápido de lo que tenías antes. Yo los tengo programados para que me lleguen a mi celular. Yo soy medio me enfermo de saber qué sucede en el hotel día, noche, porque los hoteles, como sabes, no descansan, no son 24/7, tal cual, es como un hospital. Y adicional me llegan por correo. Y adicional sí tenemos una herramienta interna creada, pero que la usamos, donde esta persona que te dio de calidad, de acuerdo a estos parámetros que ya le hemos un poco diseñado, te empieza a dar, ¿no? Entonces te empieza a separar lo que fue un tema de habitaciones, lo que fue un tema de eventos y banquetes, lo que tiene que ver con un tema de alimentación, y de ahí entras al detalle, separar si fue en el desayuno, si fue en el almuerzo, si fue en la noche, y de ahí empiezas a ver si salió, por ejemplo, me salió una hamburguesa y la carne un poco cruda. Empiezas a ver quién fue el turno de la noche en la cocina que estuvo y correctivos, el plato no me salió tal cual está, y todo eso te sirve para corregir la cadena desde el inicio hasta donde vino, pero es un trabajito de hormiga, que antes era muy difícil hacerlo porque era muy manual, ¿no? O tenías que verlo tal vez al final del mes. Hoy en día ya tienes pasado el día, ¡pruc! Tienes un resumen y tienes estos, bueno, yo sigo un poco al estilo antiguo, tengo mi briefing en las mañanas con mi equipo o con mi comité ejecutivo y conversamos todas estas cosas porque hay gente que todavía tienes en casa, ¿no? Entonces tomas decisiones inmediatas. Por ahora que hablabas del briefing a la antigua, yo justo te iba a preguntar porque mencionaste la IA que está de moda, pero también a veces las herramientas digitales y ahora de IA tienden a que uno se aleje del detalle humano o de repente lo que uno pretende pensar que iba a servir para que el cliente esté más satisfecho, mucha gente a veces se queja de que esta tecnología te aleja. Te doy un ejemplo. Antes en la banca tú tenías tu oficial de cuenta, que era hasta tu amigo, digamos. Lo tenías a la mano, le escribías, lo llamabas, todo. Ahora con las plataformas digitales los han alejado. Y cuando tú les escribes, creo que tienen tanto trabajo que te contestan después de 4 días. Entonces, lo que supuestamente para mí era un mejoramiento, digamos, del servicio, yo siento que por lo menos en la banca, y no solamente en el Ecuador, sino en general, ha sido un alejarnos, digamos, del buen servicio. ¿Cómo hacer que esto realmente sirva para que el cliente salga más contento? Mira, y lo comparto 100% contigo, pero para mí no hay nada más antipático porque como te digo, no te decía, yo ya soy tal vez de esa generación que nos malacostumbramos al servicio, aunque sea telefónico, de alguien que aparezca un humano, uno dice, ¿no? Aparezca el humano. Nosotros lo que tenemos acá es que estas herramientas que te decía día, muy aparte de la que te comenté, hay servicios y hoteleros, hay productos que, por no darles la marca, pero digamos, se llama Canary 1, que lo que hace es que ya está linkeado al WhatsApp. Entonces, hoy en día tú ya tienes, si el cliente, incluso previo a llegar, ya te facilitó su teléfono de WhatsApp, él ya tiene una línea directa que no necesariamente es WhatsApp puro, funciona con la computadora, teléfono, todo, y puede ser vía WhatsApp. Ya te viene preguntando, oigan, se atrasó mi vuelo, ustedes tenían que me recogían en el AA 216 que llega a la 1, no se preocupe, nosotros ya tenemos actualizado el vuelo, pero te obliga el mismo sistema a contestar en el parámetro que tú le digas. Entonces, si son 5 minutos, 10 minutos, entonces yo también puedo monitorear el tiempo de respuesta de mi gente para ese tipo de... Sino que eso, el momento que lo asumes y tienes ese servicio, tienes que comprometerte a cumplirlo, porque no hay peor cosa que lo tengas y no les contestes, porque ahí sí te juega totalmente al contrario. Entonces yo le decía un poco a mi equipo, estamos en periodo de prueba, cuando estuve en periodo de prueba, dime si nos sirve, si viste algún cambio, porque si te va a complicar la existencia, prefiero quedarme acá. Pero en cuanto al briefing, por ejemplo, también ahora tú tienes que en las reuniones pones la IA en la reunión y te manda el resumen y hasta te dice quién habló, ¿no? Porque las asignas en las de Zoom te dicen Jorge dijo esto, Giovanni dijo esto, Juan Carlos dijo esto. Entonces sirve así como un seguimiento de la reunión para los puntos posteriores, porque hay briefing diario y hay reuniones, digamos, semanales donde revisas, que son módulos de negocio en general, ¿no? Pero digamos que eso en la hotelería, y aquí son esas como frases célebres que se quedan algún rato, ¿no? Yo no creo que va a dejar ser de humanos para humanos, por más que tengas IA o mañana robots que te lleven el room service o lo que sea,
hay un momento donde ya tiene que entrar y necesitas hablar con un humano. Ahora se está hablando de la nueva moda, lo que más va a exigir la gente es el silencio, ¿no? Son los nuevos destinos y estos hoteles que están del wellness y todas estas cosas. Hay una marca de hoteles de Mamán que está un poco trabajando en eso, pero es otro concepto, ¿no? Es irte de retiro, eso no es para el que va de negocios o cosas. Sí, bueno, yo veo, sigo a ciertas personas que incluso dicen que tú tienes que comparar los barrios residenciales de los ricos con los barrios residenciales de las personas pobres. Y una de las cosas que te dicen es, en el barrio de los ricos siempre hay silencio y en el barrio de los pobres siempre hay ruido. Entonces, es una de las... El mal vecino que siempre va a ser un problema. Exacto. Entonces, algo así se me ocurrió ahora que comentabas esto de aquí, pero... También, ahora que veo que has competido con alrededor de 100 países como hotel, y estamos hablando del Hotel Holiday Inn del aeropuerto en Guayaquil, y has tenido estos reconocimientos a nivel personal y a nivel de hotel. También quería conversar sobre, es decir, si nosotros como ecuatorianos de alguna manera nos sentimos menos en relación a la capacidad que tienen ejecutivos y personal de otros países, o eso ya no existe. Mira, yo creo que específicamente hablando de hotelería, te diría que ya no, porque tú ves ahora ya en cargos principales a ecuatorianos en la mayoría, ¿no? Antes importábamos mucho de la cadena que yo venía, pues era una tradición suiza. Yo aprendí de los suizos, por eso que tengo, y lo agradezco, porque aprendí de esa escuela muy, muy ordenada, de luxury, así no seas un hotel 5 estrellas, tenía que ser servicio de 5 estrellas. Pero te digo que hoy en día ya ves los frutos, pues, en ese momento tú tenías universidades que ya tenían facultades de turismo, fueron mejorando los profesores que tenían, incluso con gente que aunque no se preparaba para ser profesor, por lo menos tenían la experiencia de trasladar esa información. Entonces hoy en día yo creo que ya hay gente preparada, y mucha de esa gente se preparó con gente que vino originalmente a hacerlo. Entonces, pero si me dices hoy en día, y hay mucho ecuatoriano trabajando también en el exterior, hemos exportado talento también en hotelería para tener gente trabajando en otros lados, ¿no? No sé si tal vez mucho menos a nivel senior management, pero a nivel de middle management y a nivel de nuestros trabajadores son súper requeridos. Porque tú mencionabas que tienes 25 años de experiencia en este mundo, y en esos años, en ese recorrido, ¿cómo contrastas el cambio a lo largo del tiempo? ¿Qué ha evolucionado para bien o para mal en la hotelería y el turismo de la ciudad? Mira, yo creo que las evoluciones, yo no sé si las puede llamar hay algo malo o no, hay que irse adaptando, ¿no? Lo que sí yo siempre decía, por lo menos era lo que se me metía en la cabeza cuando me tocaba a mí, yo daba las charlas en estos primeros hoteles en los que trabajé a los empleados nuevos. Entonces, en su momento yo de alguna forma lo decía, no se respetaba la profesión. Y para que se me entienda bien, había esta cultura de que los jovencitos salían del colegio y decían, quiero irme a una agencia de viajes, o quiero irme a un hotel, o quiero irme a un crucero, porque pensaban que lo lindo era viajar, ¿no? Y en una agencia rara vez viajabas, a menos que te ganaras premios por pasajes, o en un hotel rara vez viajabas porque te dedicabas a trabajar en el hotel. Pero sí tenías esa parte que les decía, quiero tratar con extranjeros, quiero practicar el inglés, lo tenías. Pero resultaba que cuando no tenías una persona que necesitaba el trabajo, ya tenías, por ejemplo, en la hotelería, cuando entras, tú tienes que arrancar de abajo. Claro. Entonces tenía gente que decía, quiero entrar. Me acuerdo clarito, trabajamos con un chef famoso, amigo mío que todavía está por Quito, Jerome Montellé, que era un loco de atar, pero simpatiquísimo y un gran formador, tal vez los mejores chefs que han venido a Ecuador. Le venían pues entre jóvenes, hombres, mujeres, no importa su sexo, digamos, por decirlo de algún modo, pero venían y decían, quiero trabajar en Le Gourmet, ¿no? Entonces él les decía muy pacientemente, vale, pero entrar en Le Gourmet, tú ya fileteaste pescado y ahí sí no. Entonces, al primer día, la cocina fría, con temperaturas, nada, cero arete, cero anillo, cero el otro. Entonces había gente que duraba 2 días, 3 días y se iban pero espantadas, no, ¿qué ha sido esto? Simplemente no había una vocación. O le decías a una persona, yo quiero ir a alimentos y bebidas, quiero ir, pero el momento que ya le ponías un uniforme de bienvenida y tenía que estar en el restaurante recibiendo a las personas, resultaba que de repente venía un grupo de personas y le veías que se iba a esconder detrás de un pilar y, ¿pero qué te pasó? Y decía, es que vienen mis compañeras de colegio y vienen mis tíos y mi familia, me muere vergüenza.
No tenía No que es ser, para ti, entonces. uno tenía que ser súper sincero y decir, mira, te estás equivocando de profesión y esto es. Eso hoy en día ya no lo tienes. Hoy en día ves a cualquier persona, para no entrar en detalles a qué me refiero con cualquier persona, que respeta su profesión y si decidió estar ahí, decidió estar ahí. Con las consecuencias que tiene eso. Cuando uno arranca, pues tiene que turnos partidos, tal vez amanecidas, dependiendo del área en el que estés, dependiendo del hotel en el que estés, te toca. Y es la forma de aprender. ¿Y en qué tú consideras que estamos rezagados todavía? ¿Qué tiene oportunidad de mejora? A ver, un poco lo que discutimos al principio, ¿no? Este transmitir y dejar un legado de lo que haces, ¿no? Yo creo que toda persona que pasa por la cabeza de una compañía gerenciando o siendo jefe o jefaturas, tiene que saber dejar un camino atrás, ¿no? Y un camino que sea, que te quieran decir, yo quiero hacer eso, ¿no? Y ese es un poco mi meta o lo que trato de esmerarme por hacerlo y obviamente que se vea reflejado en resultados. Entonces, yo creo que eso, el momento que lleguemos a instalar como cultura, porque Ecuador, todo el mundo te va a decir, oye, qué buen servicio que tiene Ecuador, porque en general, sea donde sea que vayas, la gente te atiende bien. Y si comparas con otros países, no quiero entrar aquí, yo creo que Ecuador tiene un muy buen servicio. El tema es a veces saberlo orientar, porque, perdón, tú puedes dar un buen servicio, pero te puedes equivocar al querer dar ese buen servicio. Ejemplos básicos, ¿no? El señor que dijo, me salió muy salada la sopa. No estamos exentos del sabido, ¿no? Que lo que quiere es un premio o salvarse de cobrar algo y ahí es donde tienes que ser el doble de inteligente y tener experiencia si eres el salonero o el capitán del restaurante o el gerente del alimentos o el gerente del hotel para saber contradecir cuándo sí, cuándo no. Esto significa poner un pare o un estate quieto, porque eso de que el cliente tiene la razón también es medio un mito, ¿no? Tiene razón hasta cierto punto, lo que te decía, señor, usted reservó una habitación entrando este día, entrando acá y me quiere llegar una noche antes. No, que por qué no está, y viene la discusión. Los hoteles se ganan porque te hacen el check-in a las 3 de la tarde y todo. Sí, pero tiene que salir la persona que estuvo antes y por eso el check-out. Todo tiene una contestación y no vengo en plan de defensa de los hoteleros, pero a veces es no querer entender o porque te quieres pasar también de sabido. Entonces hay que saber lidiar con eso. Pero principalmente yendo a tu pregunta es cómo trasladamos que estas culturas de servicio o tener personas que transmitan esto y no tenerlos eternamente trabajando porque tuvo 20 años, 25 años en un lugar, pero ¿qué te transmitió, qué te dejó? Bueno, vamos a irnos a un corte breve y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con Jorge Morales, gerente general del Hotel Holiday Inn del aeropuerto de Guayaquil y también del Hotel Índigo de la isla San Cristóbal en Galápagos. Jorge, hablando de los entornos de turismo y hablando de Guayaquil, ¿qué tanto ha perdido la ciudad con respecto a la mala fama del Ecuador y específicamente de la costa con respecto a la seguridad? A ver, contestando un poco tu pregunta, hay que irse un poco en números previos a pandemia, ¿no? Si hablamos del 2019, digamos que es es el último año en referencia que al menos te hablo de los hoteles formales y de los hoteles que somos miembros de Asociación Hotelera del Guayas, que están entre 3, 4 y 5 estrellas, que tuvieron más o menos los mejores números, de ahí 2015 tal vez fue. Pandemia, pues obviamente destruyó prácticamente a muchos hoteles y yo no estaba en la industria en ese momento, pero tengo de primera mano pues la información de lo mal que la pasaron. Y digamos que el 23 fue de recuperación, 24 hubo recuperación sin llegar a esos números, 25 de recuperación y el 26 arrancó muy bien. El 25 hubiera sido mucho mejor, pero sucedieron estos capítulos que no me gusta hablarlo, como turismo a mí no me gusta repetirlos, pero lo que sucedió en un canal de televisión, este año tuvimos hace poco un tema muy cercano al área de influencia importante de la ciudad. Entonces, esas cosas lo que hacen es que te retroceden. Lo poco que vas ganando, o dices, ok, se está tranquilizando, te llevan para atrás, ¿no? Y ese llevar para atrás y regresar es costosísimo, porque tienes que mandar señales de nuevo para que eso se borre. Y no depende ni de los hoteles, muchas veces sí depende del gobierno, pero por ejemplo, cosas que se hicieron positivas, reunir a todo el cuerpo diplomático en Quito y explicar detalles y cosas, porque hay mucha gente que quiere extranjeros o que tienen cierto
cierto nivel, digamos, de personas importantes que casi que quieren armar todo cuando los reciben, quieren que los reciba un séquito de seguridad. Y yo digo, mira, simplemente no es contigo el problema, ¿no? O sea, va por otro lado. Pero tampoco tú puedes venir a asegurar cuando no depende de ti, ¿no? Entonces sí es un tema importante, pero sobre todo, ¿dónde está? En las señales al exterior. ¿Cuáles son las señales al exterior? Que tienes, por ejemplo, embajadas que, sobre todo para Galápagos, que afecta mucho, que es un viaje que tú lo planeas, un extranjero lo planea con un año de anticipación, porque es un viaje entre caro y que lo planificas con tiempo, porque son tus vacaciones del año, digamos, ¿no? Que una embajada de Europa, una embajada de Norteamérica te diga que está restringido, que hay peligro, que los seguros de vida o de salud no te cubren si tuvieras Entonces, mientras eso no se borre, es un problema. Entonces, ese lobby de hacer borrar estas cosas solo se logra con estabilidad y mensaje global del país, porque yo puedo invertir. El año pasado estuve en la feria más grande de turismo del mundo, que es el World Travel Market, con una inversión enorme. El Ministerio de Turismo subsidió, digamos, el stand para muchos, lo cual es una buena medida, pero hay que ponerse en Londres, hay que subsistir en Londres para vender un hotelito. Pero para vender el hotelito, yo voy primero a vender el destino. Yo vendo el país, la ciudad, y en el caso de Galápagos vendo la isla San Cristóbal y el hotel. Entonces es un esfuerzo que hacemos todos para hacerlo y esa es la forma de. Algún momento hace años me acuerdo, estaba en una feria en Frankfurt que era justo de convenciones y estas cosas, ¿no? Y ese día se caía el presidente Lucio Gutiérrez. Entonces en plena feria con todo el mundo ahí pasando estas noticias, es un poco como que mejor apaga la luz, pues, ¿no? Claro. Vámonos del stand, ¿no? Por ahí pasa mucho el tema. Yo me acuerdo de haber trabajado para una multinacional y estar en Estados Unidos en la multinacional y justo fue la época que hubo varios presidentes en varios días en Ecuador y todos los días salí, y era difícil de explicar eso en la multinacional. Pero también yo lo que veo es que hay otras ciudades en Ecuador en las que está ocurriendo cosas similares también, y siempre es Guayaquil, 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 pero también veo la península de Yucatán. Y a la península de Yucatán van los guayaquileños en viaje de fin de año de los hijos graduados del colegio. Y yo te diría, eso es más peligroso que estar en algún lugar del Ecuador. Entonces, sí me llama a mí mucho la atención esta percepción que nosotros mismos vendemos y el sector público también vende, en lugar de tratar de cambiar esa narrativa, como tú bien dices. Ahora, ¿qué vende positivo las personas que efectivamente vienen superando esos desafíos? Mira, lo más positivo es la experiencia del que vino y no le pasó nada. Porque regresa a su compañía, o regresa a su familia, o regresa a su entorno y les dice, oye, la verdad es que no vi nada de esto, ¿no? Y en caso contrario, a ese uno que tal vez sí le pasó algo, esa noticia se dispersa mucho más que la positiva. Pero básicamente es eso, y ahí es donde viene el trabajo de hormiga de hacer sentir a estos viajeros de turismo y de negocio, porque Guayaquil, y lo conversamos off the record durante la pausa, Guayaquil tiene que ser, y durante mucho tiempo se la trabajó de ese modo, ¿no? En posicionarla como un destino de negocios, convenciones, eventos, porque tiene muchos factores, ¿no? Equidistante de los puntos de América, tienes puntos de conexión de vuelos que llegas, faltarían algunos tal vez. El clima es favorable, la dolarización es favorable hasta por cálculos de viáticos, de lo que sea, porque es un lío cuando te mandan de viáticos y resulta que te fuiste a un país y tienes que andar mezclando. Bueno, hasta eso, aunque no creas, en la mentalidad del viajero es un alivio, ¿no? Entonces, eso, junto al Ministerio, la Dirección de Turismo del municipio, la prefectura estuvo muy involucrada también en temas de turismo hace poco, aunar un poco de esfuerzos, y si me hablas a mí de ya temas como que general, para mí el turismo en Ecuador debería ser una política de Estado, ¿no? Y sobre todo que perdure en el tiempo, ¿no? Si hablamos como el tema marca país, ok, hay una nueva marca país, perfecto, vamos, pero vamos con esa estrategia, ¿no? Colombia tuvo, no sé si todavía la tiene, como 20, 25 años, el tema del mayor peligro es que te quieras quedar, te decían, ¿no? Entonces te viraron un poco la tortilla y decir, oye, Colombia, el peligro, y resulta que el mayor peligro es que te quieras quedar en Colombia, ¿no? En el caso de lo que mencionabas de la razón para venir para Guayaquil, evidentemente en una época, sobre todo en la alcaldía del alcalde Nebot, se promovió a Guayaquil como un destino de convenciones, como un destino de negocios, y está muy bien. Y la pregunta que te quiero hacer es porque uno de los gachos más importantes para el Ecuador es sin duda Galápagos, como es Machu Picchu para Perú. Y evidentemente hay vuelos que salen desde Quito y desde Guayaquil. ¿Qué tanta gente en el caso de Guayaquil
viene a Galápagos, se queda en Guayaquil unos días antes de irse a Galápagos? ¿O es más el que se queda en Quito? A ver, es una muy buena pregunta y en eso yo me vi involucrado porque hubo toda una gestión en ese momento, te hablo como equipo comercial de esta cadena de hoteles que trabajé en su momento, para cambiar ese porcentaje que tenía, ¿no? Quito lo tenía sumamente mucho más alto, porque Quito se vendía con su centro histórico y definitivamente, por más que nos queramos poner la mano en el corazón, Guayaquil, Quito tiene, turísticamente se vende... Y además los alrededores. Y los alrededores, se vende mucho más fácil. La ventaja que tenía Guayaquil es que digamos que un porcentaje de esos viajeros que iban a Galápagos, al ser personas que en promedio superaban en ese momento los 55, 60 años, evitaban la altura, entonces al menos les convenía, ok, entro por Quito, pero al menos salgo, o viceversa, o salgo por Guayaquil o entro por Guayaquil y salgo por Quito, porque tenían esa ventaja y conozco una ciudad adicional. También tenías a los, de aquí que va Juan Carlos, a los buzos, pues que evitan la altura y menos tiempo para poder sumergirse por temas técnicos, digamos, de los que hacen buceo con tanque. Y sí se logró en su momento equilibrar un poco esa balanza, nunca al de tú a tú, pero sí digamos que habían 2, 3 grandes cuentas en base a los cruceros, que eran los que más llevaban pasajeros en masa, digamos, y yo fui gerente de una de estas compañías, para que al menos una de la entrada o salida se hiciera por Guayaquil. Y estábamos hablando de 100 pasajeros por un lado, que ese fin de semana, digamos, en un hotel le garantizaba una muy buena ocupación fin de semana, que normalmente Guayaquil no tiene una muy buena ocupación fin de semana. Y lo otro es que te generaba pues ventas en un mercado artesanal o visitas a una cacaotera o algo de chocolate o podías hacer, ¿no? Hablando específicamente del pasajero que iba a Galápagos. Hoy en día, lastimosamente, y con lo que hablaba un poco Juan Carlos hace poco, muchas de estas cuentas terminaron regresando a Quito las 2 vías. Entonces hay que volver a hacer ese trabajo a nivel Guayaquil para tratar de captarlas y que regresen. Claro, es que tienen que haber también incentivos, es decir, cuando las ciudades están compitiendo en lo que sea, en turismo, infraestructura, en cualquier actividad, en que la gente vaya a vivir, regrese a vivir, por ejemplo, a Guayaquil. Guayaquil tiene que ponerse las pilas y competir de alguna manera. Es como en Madrid bajaron los impuestos y entonces las demás ciudades decían, es competencia desleal. No, hermano, bajé los impuestos, nada más. Los impuestos que estaban bajo mi control, los bajé. Y entonces esos son incentivos. Ahora, veo que tuvieron un premio en el Hotel Índigo Galápagos el espíritu a la verdadera excelencia en el 2025. ¿Qué es lo que hace extraordinaria esa experiencia en el Hotel Índigo de Galápagos? A ver, como te decía, son métricas que se miden por igual o son las mismas preguntas y las métricas son iguales. Pero que se lo gane un hotel en Galápagos tú creo que conoces bastante las islas, pero operar en Galápagos es un reto, ¿no? Yo lo viví con un crucero, como les decía antes, yo ahora lo vivo de turismo en tierra. Entonces, yo llegué a este hotel ya operando, o sea, recién casi arrancado, y es un reto desde el recurso humano. Lo viví en el tema del crucero, porque tenías que tener gente que hablara inglés perfecto en su momento, sobre todo el crucero, que era un tema, y acá igual, ¿no? Que era un tema de que era 100% extranjeros porque el target eran norteamericanos o europeos, el 98%. Y tenías que buscar gente con experiencia. Pues resultó que si tú hacías la típica búsqueda, no es decir, necesito camareros, necesito cocineros, el cocinero no tanto porque no tiene que hablar inglés, pero nos pasaba que cogíamos gente con experiencia, iban al barco y primero tenía que acostumbrarse a vivir en un barco. Compartir un camarote diminuto entre X personas y un área pequeña, porque el área destinada en barco es complicada. Acostumbrarse a estar mar adentro, sin señal durante varios días, hasta que llegas a puerto y vuelves a tener cierta señal. Entonces era complicado en el largo plazo, porque tenía gente que se te subía por un periodo y se te bajaba. Entonces, tratar de fidelizar era un problema. Y después, que esta gente se te iba, entonces te matabas tratando de enseñarle inglés o ya por lo menos algo se comunicaba. Entonces, digamos que a mi cabeza se me vino, ¿cuál es la solución? Empecemos a llevar gente que hable inglés y más bien les enseño allá a atender una cama, a limpiar, etc. Y ahí nos resultó en su momento en el crucero, ¿no? Y es algo que ahora que Galápagos ya tiene un poco más de gente sí preparada, porque hay más hoteles, pero dependiendo de lo que tú le quieres trasladar. Pero una cosa es un hotel Índigo, que es una categoría superior a un hotel pues de pasado, de mochilero. Entonces, San Cristóbal, con la llegada del Hotel Índigo, ha ganado ese espacio que antes solo iba a hacer turismo de crucero, y encontraron por fin ese estatus
pero en turismo en tierra con el hotel que hoy en día yo administro. No es que le estoy sacando publicidad, pero es el primero, digamos, que está ahí. Entonces tú ya ves hoy en día que San Cristóbal ya está pues con una lupa para la gente. Antes ya era solo de pasar, ibas un día, lo han dormido y te fuiste. Ahora ya se quedan 2, 3 días. O por último van y descansan. Y si tienes una familia, la abuelita pues se queda en el hotel disfrutando en la piscina o comiendo y los chicos se irán a la playa o a bucear. Entonces ya se convierte en un plan familiar, ¿no? Esa es la gran diferencia hoy en día. Sobre lo que tú mencionabas hace un momento de Guayaquil y lo que en su momento se desarrolló de turismo, no solo de la ciudad, sino de cercanía, ¿no? Y la gente iba a visitar una hacienda cacautera, porque mucha gente que viene del norte, pues en su vida ha pisado una camaronera, una finca de cacao, una finca de mango, etcétera. ¿Eso hoy por hoy ha muerto o todavía existe ese tipo de visitas? Existe, pero muy limitado porque eso lo logras hacer cuando lo vendes como paquete, sobre todo estos grupos grandes que te decía, porque venderlo individualmente es sumamente complicado. O sea, llevarte a 2 personas que quieren hacerlo, sí hay los guías especializados turísticos de Guayaquil que tienen rutas y cosas, pero digamos que a mí a nivel hotel se me hacía mucho más fácil venderlo cuando tenía estos grupos que venían de pasada y les vendías estas experiencias. Entonces, si me preguntas, yo creo que se ha disminuido mucho, incluso por temas obviamente de seguridad. Hay mucha gente que está recelosa hasta de recomendarlo, porque puede ser que todo esté muy seguro, pero te llega a jugar el número y estás corriendo un riesgo, ¿no? Y a mí un poco que de alguna manera he estado en la industria turística, lo que no me terminaba de gustar eran las políticas públicas, es decir, que como que sectorizaban los lugares que había que visitar en Ecuador. Y cuando tú estás en el sector público, como autoridad de turismo, lo que debes de promocionar es al país, como ponías el ejemplo de Colombia, del riesgo de que visites Colombia, que te quieras quedar. Y aquí yo me pregunto, si algún turista europeo, americano, te preguntara por qué tengo que visitar Ecuador en lugar de visitar Colombia, Perú o Costa Rica, ¿cuál fuera la respuesta? A ver, y me estás haciendo la pregunta que es mi speech en las ferias a las que voy, ¿no? Porque yo parto diciéndole, pues le dice, oye, pues usted vino por un hotel, sí, pero les tengo que vender la ciudad, el país, ¿y qué vas a hacer? Entonces le digo, mira, primero que nada que vas a un país maravilloso porque tiene tal vez recursos naturales por kilómetro cuadrado o metro cuadrado que no lo tiene nadie. Podrías estar en un mismo día o en 2 días visitando los Highlands, la costa. Un poco el speech me viene en inglés porque lo tengo casi que mecanizado. Y las Islas Galápagos, un avión estás en 1 hora y media, 2 horas en las islas, ¿no? Que es algo que muy raro otro destino te lo dé. Y tú hablabas de Machu Picchu. Muchos de estos operadores te conectan el Machu Picchu Galápagos como un mismo destino por la cercanía que hay. Pero volviendo a tu pregunta, se les dice, está dolarizado, es más fácil para ellos entender. Galápagos no es barato, ni para ecuatorianos ni para extranjeros, pero Galápagos vale la pena. Lo que hay que saber es saberlo vender. Cuando te decía, cuando estuve en este crucero, que me tocaba venderlo, sí, ya está el crucero, todo. Había que explicarle bien a ese pasajero que esto era un crucero de expediciones o de trajín, por decirlo de algún modo. No era el crucero de lujo del Caribe o el que va por el Mediterráneo. Esto era de subirte a bajar una escalera al dinghy con desembarque mojado, porque no es que hay muelles. Porque lo peor que te pasaba es que llegaba gente y decía, yo no vine a esto, yo no vine a caminar. Y gente que se iba, ¿a dónde me han traído? Pero es correcto, cada uno va a lo que uno quiere ir. Hay gente que no es su tipo de destino y hay gente que sí es su tipo de destino. Entonces, cuando logramos dar en el clavo y el mensaje y la forma en promocionar al país y el destino y dónde vas es claro, conciso, consecuente, tú logras eso para que el resto de personas, a mí me tocaba hacer pues en estas grandes operadores a nivel mundial, decir, no había mejor inversión, porque si yo me ponía a mandarles mails y decirles, no había mejor inversión que coger un avión, pararme ahí y coger a las, digamos, habían como call centers en esa época, ¿no? De 40 personas que vendían por teléfono o computadora. ¿Cómo se vende Ecuador? Hace una presentación de Ecuador, de esto, lo que es la costa, lo que es la sierra, la altura, porque no hay nada mejor que no mentir. A diferencia cuando quieres vender otra cosa, en turismo es no inventarte ni mentir, es ser totalmente transparente y claro a dónde están yendo y qué estás vendiendo. Nos quedan 4 minutos y ustedes mencionaron Costa Rica. Costa Rica tiene bosques y naturaleza, Ecuador los tiene. Costa Rica tiene infraestructura vial, yo diría que Ecuador la tiene mejor. ¿Qué crees que ha hecho mejor Costa Rica? Porque que yo sepa tiene mucho más visitas que Ecuador.
Costa Rica hizo un gran trabajo y alguna vez me tocó en una feria de turismo en Washington que fuimos como digamos, varios hoteles y había, digamos, había un huequito para Ecuador dentro del mismo stand y un huequito de Costa Rica. Y era increíble, esto era en Washington, D.C. De cada 10 personas que pasaban, 8 iban a Costa Rica. Entonces, un poco hice el análisis. Y increíblemente, aunque suene un poco absurdo, de esas 8 que preguntaba, oye, Costa Rica, ¿por qué les llama tanto la atención? Alguien ya tenía en conocido, digamos, de estos americanos, sobre todo, que decían que ya algún americano antes había ido y les había dicho que les fascinó y que vieron la selva. Testimonios. Y testimonios, y lo vieron seguro, y lo vieron cercano, con vuelos claros, que llegaban directo donde tienen que estar. Y increíblemente la otra respuesta fue que por Jurassic Park, que aunque suena anecdótico, me decían que se había posicionado que estas islas que veían de las cosas era Costa Rica. Entonces les llamaba mucho la atención esa naturaleza que veían en una película, ¿no? Y Costa Rica, fuera de eso, pues tiene un manejo promocional del turismo consistente, lo que les decía un poco al principio, desde hace, son 30 años fácil. Porque eso también te iba a decir, aquí tú dices la consistencia, aquí han pasado gobiernos y gobiernos y cambian el cassette, o sea, no es que ha habido una continuidad de 20 años con más o menos el mismo discurso, sino que cada uno que llega, a veces dentro de un mismo gobierno cambia un ministro y cambia la metodología o cambia la estrategia. Sí, y por último, se pueden cambiar los ministros, se puede cambiar algo, pero no necesariamente lo anterior estuvo tan malo, no necesariamente lo nuevo está tan bien. Yo creo que hay que ir viendo qué y mandar un buen mensaje, pero yo te decía sobre todo marca país, otra anécdota. Ya no me acuerdo ahorita el año, pero era cuando hicieron la famosa marca país esta, que era como un sol de varios colores. Todavía estaba vigente esa marca país. Y iba a esta feria de Londres, que fui algunas veces porque es la feria más grande del mundo, que es el World Travel Market. Y increíblemente se había cambiado la marca país, por decirte, un mes antes, ¿ya? Llego al aeropuerto, cojo el metro, salgo, o sea, mi primera impresión de salir del metro hacia la calle de Londres, veo pasar un taxi, ¿no? Brandeado con la marca país de Ecuador, de esta marca anterior, cuando ya estábamos promocionando en la feria que arrancaba ese día la nueva. Entonces, eso te genera una confusión o no hay un hilo, ¿no? Y te estoy hablando de un ejemplo hace muchísimos años atrás para no meternos en algo nuevo que hoy en día creo que está, por ejemplo, yo creo que Nils Olsen hizo un buen trabajo, Mateo Estrella que hizo un buen trabajo, pero ojalá se hiciera consistente, ¿no? Y que siguiera en el Ecuador se está posicionando mucho a nivel gastronómico también, súper bien. Entonces podríamos ir también por esa línea de ir metiendo la gastronomía también. Eso te iba a mencionar, o sea, Brasil tampoco Brasil promociona el carnaval, las mujeres guapas, pero Brasil, por ejemplo, tiene una excelente gastronomía que no la promocionan. Perú, en cambio, se basa en eso. Y Guayaquil tiene una gran gastronomía y entonces tal vez ese puede ser un gancho. Yo he comido en la cafetería del hotel Holiday Inn del aeropuerto de Guayaquil y la gastronomía es muy buena, más allá de que puede ser pues que uno vaya a ese hotel siendo extranjero pensando en más o menos recibir la misma comida que recibes en cualquier otro lugar del mundo, pero ahí le tienes que poner algo de sazón también de lo que hay. Entonces yo creo que por ahí hay una opción. Y porque yo te veo seguramente en estas ferias, lo que te han de preguntar es de Galápagos, entonces que es más fácil vender Galápagos que vender Guayaquil. Tienes que amarrarte a Galápagos en principio, pero también lo que decía Giovanni, ¿no? Y antes y después, porque la gente dice, ya voy a viajar, tú quieres aprovechar tu viaje. No te vayas de Ecuador, quédate acá, mira, visita. Cuenca, una ciudad preciosa. O sea, mis hijos, los he llevado últimamente por temas de campeonatos de fútbol, de sus colegios, son deportistas, fascinados de Cuenca. O sea, te da otras libertades de caminar, ver un centro, parques, etcétera, ¿no? Por eso nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Este tema es muy interesante. Ojalá que se pueda potenciar mucho más el turismo, como decíamos al inicio de la entrevista, en el Ecuador. Gracias a ti, gracias a Juan Carlos y gracias también a los radioescuchas. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.